Según la tradición judía y cristiana, el Arca de la Alianza era un cofre sagrado ubicado en el lugar santísimo del tabernáculo, que más tarde se colocó en el templo construido por Salomón. Se hizo por mandato de Yahvé y según su diseño. Según narra el libro del Éxodo de la Biblia, dicho cofre contenía las tablas de la ley, tablas de piedra de las cuales figuraban inscritos los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés. Los autores de la Biblia emplearon más de 20 expresiones diferentes para referirse al arca, siendo la más común el Arca de la Alianza. Arca de la Alianza, cuántos misterios albergados en un mismo recipiente. Tantos misterios que nos va a ayudar a resolver nuestro amigo y compañero Francisco Javier Marín. ¿Qué tal, Francisco? Hola, ¿qué hay, Dani? ¿Qué tal? Vamos a hablar durante un ratito sobre el Arca de la Alianza. Yo creo que primordial es saber qué era el Arca de la Alianza o qué es el Arca de la Alianza. Bueno, el arca, las arcas o el arca, generalmente es un habitáculo de madera de base rectangular con una tapa plana o bien puede ser abovedada, ahuecada por la zona exterior, que gira sobre bisagras y que está provista a veces de cerradura. En la Edad Media estaba bastante de moda y estaba adornada de una forma bastante rica en cuanto a suntuosidad, oro, piedras preciosas, etc. Era de madera de cedro. El Arca de la Alianza que nos ocupamos hoy tiene muchísimos nombres, se le ha definido con una cantidad de nombres bastante alta. El Arca del Pacto de Dios, el Arca del Compromiso. Era en definitiva un arca, un habitáculo que se supone Yahvé mandó construir a Moisés para en principio guardar las tablas, los trozos de piedra que contenían los 10 mandamientos, que fue lo que recibió Moisés. Antes del arca, de la construcción de este arca, que Dios le da las instrucciones precisas para que, según los textos evangélicos siempre, el Antiguo Testamento en el Éxodo, es donde Yahvé le da las instrucciones de cómo construir el arca, las medidas que tiene que tener y lo que tiene que poner. Antes de la construcción del arca de la Alianza, Moisés tenía en su tienda de campaña, en un arca hecha de madera, las piedras de la Alianza. El Arca de la Alianza se hace generalmente de oro, pero con una estructura de madera recubierta de oro. En ese arca, cuyas medidas eran dos codos y medio de largo por 1,5 codos de ancho por 1,5 de alto, o lo que es decir, 111 centímetros por 67 por 67 centímetros, era algo realmente pequeño. En su parte superior estaba la tapa, que estaba terminada con dos querubines, que era donde en teoría Dios se aparecía en forma de nube para hablar con Moisés, que era el único que estaba autorizado a entrar en el tabernáculo que hacen para albergar el Arca de la Alianza, tanto él como el sumo sacerdote levita, que únicamente podía entrar una vez al año. En teoría se utiliza el arca para guardar objetos valiosísimos, como son las tablas de los 10 mandamientos, el bastón de Aarón o un cáliz de oro con maná, que era lo que Yahvé les mandó para que pudiesen comer en la larga travesía del desierto. ¿Su existencia está confirmada, está registrada? Bueno, sobre su existencia hay muchísimas teorías. Los textos bíblicos y más de un texto aseguran que sí. Realmente lo que confunde del Arca de la Alianza eran varias cosas. Una de ellas es que
no estuvo nunca en un mismo sitio, fue variando de lugar, de un lugar a otro. Una de las teorías, yo creo que más interesante, que luego veremos el origen de esta teoría, era que se supone que está en una iglesia en la parte cristiana de Etiopía, y luego veremos un poquito esto, ¿no? Se hicieron las pruebas del carbono 14, pero se dató en una época del año 1300 después de Cristo, cosa que evidentemente no coincide mucho con la construcción del arca, unos 1000 años antes del nacimiento de Jesús aproximadamente. Pero también es cierto que según algunos textos también estudiados, el arca sufrió varias remodelaciones a lo largo del tiempo. O sea que podríamos estar hablando de que dentro de lo que cabe podría tener cierta credibilidad que estuviese en Etiopía. Pero también está registrado, o se decía, se hablaba, de que hacía ciertos milagros el arca. Bueno, sí, efectivamente. Más que milagros, lo que traía eran tragedias y desgracias, ¿no? Y además tremendas. La madera de arce, que era de lo que estaba construida el arca de la Alianza, forrada de oro macizo, tenía que ser portada por 2 barras de madera, también de arce, que actuaban a modo de aislante. Más de una persona, bueno, el arca estaba protegida para que nadie del pueblo de Israel, ni ningún pagano, pudiese siquiera verla. Insisto que los únicos que la podían ver eran Moisés y el sumo sacerdote levita una vez al año. Cualquier persona que la mirara o cualquiera que la tocara caía fulminado. Bien, esta es una curiosidad. Bueno, ¿qué es lo que puede explicar? Pues lo que se sospecha es que realmente el arca de la Alianza, en medio del calor desértico de toda aquella zona y en aquella época, fuese un gran acumulador de energía eléctrica estática, y que al tocarla sin la debida protección o sin el debido aislante, la persona en cuestión sufriese una poderosa descarga que lo dejase muerto. Únicamente podía ser transportada por estas 2 barras de madera. El rey David intentó transportarlas, pero usando un mecanismo de transporte totalmente diferente, que era tirado por bueyes. No pudo, o sea, los bueyes se volvieron locos, hubo una estampida de los bueyes, el arca se cayó, el carro volcó, fue un auténtico desastre. Únicamente podía ser portada por estas 2 barras de madera de arce. Los filisteos, porque el arca de la Alianza era algo más, era la presencia de Yahvé aquí, la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Los ejércitos israelíes unas veces la llevaban delante cuando iban a luchar, u otras veces la llevaban detrás, depende, casi al filo de la retaguardia. Bueno, se comenta que los filisteos robaron el arca de la Alianza para bajar la moral. Bueno, durante años el arca de la Alianza estuvo siendo transportada de una ciudad filistea a otra. Allá donde iba el arca de la Alianza había pestes, había sequía, había cosechas perdidas, había enfermedades, hasta que los filisteos decidieron devolverla e incluso pagar al pueblo israelí para que se quedasen con ella, a modo de ofensa por haberla robado, ¿no? Y esto es lo que se cuenta y esto es lo que realmente pasó y es lo que está escrito en la Sagrada Biblia. O sea que realmente podemos decir o podemos considerar que el arca era como una gran batería, una gran pila, ¿no? Otra de las teorías, y por eso, bueno, no se le podía tocar, ¿no? Porque aquel que la tocase recibía una especie de descarga, como tú decías, gracias al calor y la electricidad estática, pues como que se cargaba y al tocarla esa persona recibía una descarga y caía fulminado. Claro, lo que pasa es que yo me inclino a pensar que era algo más que un género de energía eléctrica. Piensa que las personas que portaban el arca de la Alianza con estas barras de madera, que se usaban como aislantes,
tenían que ir vestidos de una forma determinada, ¿eh? O sea que yo me inclino a pensar que en vez de generar energía o energía eléctrica, lo que generaba era radiación. Hay otras teorías que apuntan a este hecho, ¿no? Cómo algo puede generar tantísima enfermedad, y si no vas vestido con la ropa adecuada, en nuestro tiempo, con el traje aislante adecuado, la radiación te puede afectar. Yo me inclino, y muchos autores se inclinan a pensar, que el Arca de la Alianza contenía algo más que no las tablas de los 10 mandamientos, que no el bastón el cetro de Aarón, y algo más que el maná. Ahí yo pienso que se transportaba algo más. ¿En aquella época se conocía la manera, la tecnología para crear un arca que transmitiese energía, electricidad o incluso radiación como tú teorizas? No, en absoluto. Piensa además que Moisés tenía su arca. El hombre tenía allí sus piedras con sus 10 mandamientos para que no se partieran, ¿no? Pero es que él hace, o el pueblo de Israel fabrica el arca con los recursos que tiene, pero siguiendo unas instrucciones precisas. O sea, las medidas son exactas, dadas por Yahvé. No es algo que un matemático de aquella época, que un ingeniero, por así decirlo, del pueblo de Israel se le ocurriera. No. Fue algo dado de Dios a Moisés de una forma muy concreta y unas medidas muy específicas también. Se sabe que ha estado en muchísimos lugares. ¿Cuáles son los lugares más importantes donde ha estado? Bueno, el rey Salomón quiso, hijo de David, quiso que el Arca de la Alianza, el icono básico de su pueblo, del pueblo de Israel, descansara en suelo israelí, evidentemente en Jerusalén. Curiosamente, Jerusalén viene del hebreo antiguo, Jerusalén, ciudad de la paz. Y fíjate lo que es hoy en día Jerusalén. Nada tiene que ver. Que en la Biblia también se profetiza sobre esto, ¿no? Tus muros, Israel, caerán una y otra vez bajo el yugo de tus enemigos y tal. Bueno, pero este hombre, Salomón, que era un rey sabio, era un buen hombre, además justo, conoció y se enamoró de la reina de Saba, reina de Etiopía. Bueno, y se gustaron, pero eran dos personas que tenían un gran sentido de Estado, y la reina de Saba regresó a su país, regresó a Etiopía. Pero a lo largo del tiempo, esta mujer, a los pocos meses, pues dio a luz un niño, y este niño era hijo del rey Salomón. Cuando fue adulto, Melani I, que fue el primer rey etíope, fue a visitar a su padre. Fue a Jerusalén, más o menos para también impregnarse de la cultura levita, de la cultura judía, del pueblo de Israel, ya que su padre era rey de Israel. Bueno, pues estuvo allí un tiempo, y al chico no se le ocurre otra cosa que llevarse el Arca de la Alianza. Pero no es que se la llevó prestada, es que la robó. El rey Salomón, cuando se entera, su hijo ya estaba lejos, estuvo a punto de mandar los ejércitos para quitársela, pero bueno, no lo hizo. Dejó que se la llevara. A lo largo de los meses o a lo largo de los años se empezó a ver que quizá el rey Salomón no mandó a sus ejércitos porque en verdad no había un arca, sino que había dos, una réplica más la original. No sabemos ya si eso es cierto, y tampoco sabemos, caso de que lo fuera, qué arca se llevó Melani I, si la original o la otra. La cuestión es que hoy en día descansa en la iglesia de Santa María de Sion, y es en cada iglesia católica. En Etiopía hay 20.000 cristianos. En cada iglesia católica, más que la cruz, lo que se venera es una reproducción del arca. Ese arca es la que se hizo el estudio del carbono 14. Bien,
dio una antigüedad que no coincidía. Bueno, hay otras teorías que apuntan que realmente ese arca no es el arca original, sino que fue desmontada cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia invade Etiopía, destroza el templo, va a Jerusalén también, echa a los judíos de allí y tal. Cuando los judíos vuelven y se ponen a reconstruir aquello, no hay ninguna mención ni a que Nabucodonosor se llevase el arca, ni a que los hebreos que reconstruyeron el palacio de Jerusalén la encontraran. Hay otras hipótesis que hablan de que un sacerdote la escondió en una de las cuevas del monte Tebas, del monte Nebo, y que se quedó ahí y que de ahí fue trasladada a sitios diferentes. Las teorías más un poco paranoides dicen que el Arca de la Alianza está en Irlanda, en Escocia, perdón, en el Pozo Sin Fondo, donde según la leyenda los escritos originales de Shakespeare están dentro. Es un pozo extraño, que no se le conoce fondo ninguno. Estaría ahí el tesoro de Barba Negra y también estaría ahí el Arca de la Alianza. Esta teoría viene muy a cuento con la época templaria. La época templaria también se cuenta que fueron los templarios los que la rescataron y fueron los que la echaron ahí para protegerla. Se ha mareado mucho. Lo que sí es cierto es que existió, de eso no hay ninguna duda. Llegamos a la conclusión de que su ubicación actual es impredecible, no podemos conocer, no se sabe, no está constatado en ningún sitio su ubicación actual. Sí creo que se puede decir que es uno de los objetos sagrados más codiciados por el ser humano hasta la fecha. Sí. Incluso que Hitler un poco pierde la cabeza por intentar encontrarla. Sí, incluso Napoleón Bonaparte, incluso Julio César. En fin, hay muchísimos emperadores, no sé si Alejandro Magno también, porque Alejandro Magno tenía un ansia por conquistar que también creo yo que se lleva de ello, pero de lo que sí es constancia es que Napoleón Bonaparte, Adolf Hitler, Julio César sí buscaron el Arca de la Alianza porque se le atribuían curaciones milagrosas, poder para vencer ejércitos, y no es que el Arca de la Alianza provocara eso, lo único que provocaba eran desgracia cuando estaba en manos de quien no creía, porque yo creo que lo más lógico pensar es que el ejército israelí fue conquistando todo terrenos y derribaron las murallas de Jericó con la trompeta y el Arca de la Alianza, no por el poder electromagnético, energético que pudiera desprender, sino por la gran confianza que daba a los ejércitos israelíes pensar que Yahvé estaba ahí con ellos. Yo creo que esa seguridad... Un placebo moral, ¿no?, para el ejército. Exacto, creo que funcionaba más como eso, porque más que generador de milagros era todo lo contrario. Por donde pasó por el pueblo filisteo, barrió, es que no se salvó ni una sola ciudad filistea. Otra de las teorías la ubican dentro de la Gran Pirámide. Bueno, realmente ubican, o sea, la ubicación del arca estaba allí y la Gran Pirámide se creó alrededor del arca para protegerlo. Aparte de que es un portal interdimensional, una especie de agujero de gusano. ¿Qué credibilidad tiene esta teoría? No, credibilidad ninguna. O sea, las pirámides ya, arquitectónicamente hablando y matemáticamente hablando, son un profundo misterio ya en sí mismas, ¿no? No tienen ninguna validez porque, bueno, si fue llevada a uno de estos lugares tan recógnitos para protegerla, piensa que el arca, según lo que nos ha llegado o lo que nos ha podido llegar, eran las tablas de arce y algunos cueros con que fue cubierta, porque para irla remodelando. No tiene tampoco sentido que contengan el arca en un lugar tan lejano, tan inhóspito. Tampoco era algo tan... Era más el efecto placebo espiritual que el efecto de poder que podía producir. Fíjate, el efecto placebo espiritual
o social o moral que daba, que Hitler montó muchísimas expediciones para intentar localizarla. Y fíjate el poder que tiene el Arca de la Alianza, la cantidad de películas que nos ha dado Hollywood, ¿no? Ese era su poder. ¿Algo que puntualizar sobre el Arca? Pues que es un tema apasionante y que muchísimos han dedicado su vida a intentar localizarla sin éxito. Francisco, ¿qué credibilidad le damos a otra teoría que hay, que el Arca de Noé no era el Arca lo que construyó, sino que viajó hacia la Gran Pirámide donde estaba ubicada el Arca, pero de la Alianza, no el Arca de Noé, y que al ser un portal, gracias a ella, se salvó? Verás, es bonito, ¿eh? O sea, sí, la teoría es muy bonita. Es preciosa. Lo único que ocurre es que lo que tenemos para poder contrastar son los textos bíblicos. Noé es otra persona que recibe instrucciones precisas de Yahvé de cómo tiene que hacer su trabajo. Hay muchas coincidencias, verdaderamente, entre Noé y entre Moisés, en este sentido, ¿no? Ambos son elegidos, ambos son seleccionados y ambos se les dictan unas normas para que la hagan con ciertos fines. Una para proteger especies, otra para proteger una ley o unas leyes, que yo creo que lo que el Arca protegió fue la cohesión de grupo de todo un pueblo para mantenerlo unido durante 40 años. Piensa que según las Santas Escrituras el pueblo de Moisés estuvo dando tumbos por el desierto 40 años. O sea, ¿qué pueblo resiste eso en pleno desierto? Entonces, yo creo que además de Moisés, para unificar todas las tribus, porque había 7 tribus israelíes, hacía falta algo más. Y ese algo más era, qué mejor que tener a Dios allí, que tener a Yahvé allí mismo, en el tabernáculo que Moisés construyó, dentro del Arca de la Alianza. ¿Qué menos que eso? Y eso creo que fue lo que hizo Moisés, cohesionar su grupo para no desaparecer como pueblo. Noé lo que hizo fue salvaguardar las especies, pero son dos fenómenos diferentes que no tienen nada que ver, pienso yo, el uno con el otro. Lo que pasa es que es muy fácil hablar de portales tridimensionales, es muy fácil hablar de viajes en el tiempo, es muy fácil, pero bueno, eso hay que demostrarlo, y hoy en día eso no está demostrado ni mucho menos. Francisco, muchísimas gracias, te veo aquí pronto con otro tema igualmente interesante, como casi siempre todo lo que nos trae. Muy bien, muchas gracias a ti, Dani. Javier Lobato nos va a presentar un reportaje que ha hecho él mismo en un suelo muy cerquita de aquí, en Alcalá de Guadaira. Así que comenzamos con este reportaje de Javier Lobato. Ya nos encontramos aquí con Javi. Vamos a hablar ahora de la base militar de Alcalá. Javi, buenas noches. Buenas noches, Daniel. ¿Qué fue la base, el lugar?
Esto era un acuartelamiento exclusivamente español. Digo esto español porque hemos ido hace poco también a una base americana. Este era se llamaba acuartelamiento Las Canteras, situado en Alcalá de Guadaira, muy cerquita de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira, ahora muy conocida ahora por el tema de la Pantoja, y también limítrofe con un gran bosque, que en el bosque tenemos también unos restos arqueológicos muy importantes, que es la mesa de Gandul, tenemos dólmenes, tenemos cementerios tanto árabes como romanos, tenemos un gran testimonio de que es patrimonio, perdón, de lo que es arqueología. Está ubicado en un gran sitio de influencia en Alcalá, sobre todo por el tema de Gandul, ¿no? Sí. ¿Cómo se encuentra hoy día lo que era la base? Hombre, hoy en día se encuentra muy derruido. Aunque hay una pequeña parte que está vallada para uso de... Aquí estamos viendo de imágenes. La fábrica de lo que es la fábrica de tanques de Santa Bárbara, que se llama. Que está pegado, ¿no? Está pegado, sí. Y esa parte que está vallada, sí estamos... ¿Esta zona, qué conocemos de esta zona? ¿Qué era? Estas son las compañías. Aquí era donde dormían los soldados. En la planta baja serían donde dormirían los oficiales. La primera planta sería donde dormían los suboficiales y la tercera y última planta era donde dormían los soldados. Hay 3 edificios iguales a este. Y el lugar está como vemos ahora mismo, ¿no? Bueno, aquí vemos la piscina, vemos aquí a la derecha, vemos los 3 edificios que son iguales. Sí, ¿Y el resto de edificios, el resto del conjunto? Por ejemplo, estos 2 ya no existen, ni este tampoco. Ya están tirados destruidos totalmente. Sí queda todavía lo que es lo que me vengo a referir. Aquí también hay bastantes edificios, lo que pasa es que no se ve por los árboles. Y esto es que está para uso de las prácticas de tanques, de la fábrica de blindados. Esta zona sí está muy bien conservada, evidentemente. Supongo que hay ahí como una valla que limita una zona de la otra, ¿no? Sí, la sí. zona de práctica de tanques Efectivamente. de la otra zona. Bueno, como ya hemos dicho, está en Alcalá y bueno, en un sitio bastante importante. Aquí tenemos otro edificio. Esas eran las perreras, donde guardaban los perros que posteriormente adiestraban para entrenamiento militar. ¿Conocemos por qué se abandona el lugar? Se conoce, pues, se cree que es por 2 motivos, tanto por el tema económico del Ministerio de Defensa por aquel entonces, porque más o menos cerró en el 93, 94 aproximadamente, y también por los restos arqueológicos que ya he mencionado anteriormente. Supongo que también porque resulta que algún experto arqueológico asegura, o sea, cree asegurar que debajo de esta base puede haber un anfiteatro romano, incluso una gran ciudad romana, equiparable quizás con Itálica. Bueno, pues el hallazgo sería bastante importante. Cambiará la historia realmente. De ser cierto, ¿no? Bueno, has hecho allí diversas investigaciones. Sí. Nos vamos a ir unos segundos a publicidad y ahora me vas a contar todas las cosas que te han ocurrido allí, porque sé que son muchas y casi todas muy interesantes. Nos vamos unos segundos a publicidad y enseguida volvemos.